La puerta de urgencia se abrió de golpe y ella entró tambaleándose sola, con una mancha carmesí extendiéndose por su bata blanca. Antes de desmayarse, la enfermera tomó su teléfono. El contacto de emergencia no decía esposo. Decía Dante. En menos de 10 minutos, el hombre más temido del sindicato de la ciudad atravesó las puertas del hospital. La tormenta sobre Chicago aquella noche era implacable. Láminas de lluvia golpeaban sin piedad el vidrio reforzado del centro médico Street Jude. Dentro del área de emergencias, era una tranquila noche de martes, hasta las 11:42 de la noche. Las puertas automáticas se abrieron con un chirrido, dejando entrar una ráfaga de viento helado y a una mujer que parecía ya medio fantasma. Nora Sullivan iba descalza. Su gabardina de diseñador estaba empapada. Pero no era la lluvia lo que había oscurecido la tela. Era sangre. Tenía un brazo rodeando protectivamente su vientre de embarazo avanzado y el otro extendido a ciegas hacia el mostrador de triaje. «Ayuda», susurró. La palabra apenas tuvo aire para salir, pero la desesperación cruda en su voz detuvo en seco a la enfermera Sarah Jenkins. Sarah salió corriendo de detrás del mostrador justo cuando las rodillas de Nora cedieron. «Necesito una camilla». «Trauma 1 ahora», gritó Sarah, sujetando los hombros de la mujer antes de que su cabeza golpeara el linóleo. La sala de emergencias estalló en caos organizado. El doctor Harrison Boyd, cirujano de trauma de guardia, salió apresurado de la cortina 3. Subieron a Nora a la camilla, cuyas ruedas chirriaban violentamente contra el piso mojado. Su piel era del color de la ceniza, sus labios azulados, el pulso débil, frecuencia cardíaca 140. Sarah informó rápidamente mientras colocaba el brazalete de presión en su brazo. La presión está en 80/50 y bajando. Está hemorragia. Consigan 2 vías de gran calibre, pasen líquidos y llamen al banco de sangre por O negativo, ordenó el Dr. Boyd, poniéndose los guantes. Mientras la llevaban bajo las intensas luces del quirófano de trauma 1, la verdadera magnitud del daño se hizo visible. No fue un accidente de auto. Los moretones en su rostro, una mandíbula hinchada, una laceración sobre la ceja, eran la obra brutal de puños cerrados. Mientras el equipo médico luchaba por estabilizar a Nora y monitorear el latido fetal, una enfermera administrativa llamada Brenda se quedó junto a la gabardina abandonada, revisando el bolso de cuero manchado de sangre en busca de una identificación y un contacto de emergencia. Brenda sacó una licencia de conducir de Illinois impecable. Nora Beatrice Sullivan. El nombre le resultó familiar, muy familiar. Era la esposa de Arthur Sullivan, el fiscal del distrito de alto perfil de la ciudad. «Dios mío», murmuró Brenda. Inmediatamente tomó el teléfono de Nora para llamar al fiscal, pero la pantalla estaba destrozada, muerta por el daño del agua. Buscando más dentro de un compartimento oculto del bolso, los dedos de Brenda tocaron una tarjeta de cartón negro, costosa. La sacó. No tenía logotipo de empresa, ni título, solo un nombre grabado en plata y un número de celular privado, Dante. Al darle la vuelta, vio una nota escrita a mano con caligrafía masculina y firme: «Si alguna vez me necesitas, pase lo que pase». Asumiendo que era un contratista de seguridad privada o quizás un hermano, Brenda corrió a la recepción y marcó el número. Contestaron al primer timbre. «Habla», dijo una voz. La única palabra fue aterradoramente baja, cargada de una autoridad que hizo que a Brenda se le erizara la piel. «Hola. ¿Es Dante?», tartamudeó Brenda, intimidada por el peso de la voz. «Llamo desde el centro médico Street Jude. Tenemos a Nora Sullivan aquí. La acaban de traer al área de trauma. Está en estado crítico y estaré ahí en 8 minutos. Señor, espere. Debe saber que su esposo». La llamada se cortó. 9 minutos después, el ambiente en Street Jude cambió por completo. El aullido de las sirenas de ambulancia quedó ahogado por el chirrido de 3 Cadillac Escalade negros que subieron a la acera y se estacionaron directamente en la bahía de emergencias. Richard Bland, el administrador del turno nocturno del hospital, acababa de bajar para manejar el desastre mediático de la esposa del fiscal agredida. Pero cuando las puertas de la sala de emergencias se abrieron de golpe, Richard dio un paso atrás físicamente. 6 hombres con trajes oscuros entraron primero,
dispersándose con precisión militar. No sacaron armas, pero los bultos bajo sus chaquetas dejaban claro que no lo necesitaban. Bloquearon el vestíbulo, impidiendo el paso de nuevos pacientes y cerrando las salidas. Entonces entró Dante Corvino. Era el jefe del sindicato Corvino, un hombre que controlaba los puertos de la ciudad, sus casinos clandestinos y la mitad de los políticos. Era un fantasma para la prensa, pero una realidad muy viva y letal para el bajo mundo de Chicago. Alto, de hombros anchos, con ojos tan negros y frío como la obsidiana, Dante no parecía un hombre que hubiera llegado apresurado. Parecía un hombre dispuesto a quemar el edificio hasta sus cimientos. ¿Dónde está ella? La voz de Dante era un rugido bajo, vibrante, que imponía obediencia inmediata. Richard Bland se adelantó torpemente, con la libreta temblándole en las manos. Señor Corvino, no lo esperábamos. Usted no es familia. Dante acortó la distancia en 2 pasos. Lo tomó por las solapas del abrigo y lo levantó apenas del suelo. Su compostura era perfecta, pero sus ojos traicionaban un pánico violento y contenido. Yo soy la única familia que ella tiene esta noche, dijo Dante en voz baja. Ahora llévame con ella, o haré que mis hombres desarmen este hospital ladrillo por ladrillo hasta encontrarla. La sala de espera del área quirúrgica estaba completamente aislada. Leo Costello, su mano derecha, había despejado el piso con cortesía firme de todos los civiles. El aire estaba cargado con olor a antiséptico y el perfume oscuro de cedro caro de los hombres del sindicato que vigilaban cada pasillo. Dante estaba sentado rígido en una silla plástica. Sus manos estaban entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le veían blancos como el hueso. En su puño izquierdo había una mancha de sangre de Nora, transferida cuando una enfermera pasó junto a él con su ropa en una bolsa de evidencia. Miraba esa mancha roja. La bestia dentro de él golpeaba contra su jaula. ¿Cómo había llegado todo a esto? La ciudad creía que Nora Sullivan vivía una vida perfecta. Esposa de Arthur Sullivan, el fiscal estrella del distrito, era el retrato de la elegancia filantrópica. Pero Dante conocía la verdad. La había conocido desde aquella noche, 6 meses atrás, cuando la encontró temblando en un callejón detrás de una gala benéfica. Arthur la había dejado allí después de golpearla en la cara por avergonzarlo frente al alcalde. Dante, cuyo sindicato era objetivo constante del fiscal, había salido de las sombras y le ofreció su pañuelo. Debería haberla usado como ventaja. Debería haber tomado fotos para destruir la imagen impecable del fiscal. Pero al mirarla a los ojos verdes, llenos de lágrimas y desafío, algo dentro de él se bloqueó. Una protección feroz, casi predatoria. En los meses siguientes, sus caminos se cruzaron en secreto. Conversaciones susurradas en bibliotecas vacías, teléfonos desechables. Ella se convirtió en su refugio silencioso. Él en el único escudo contra los ataques y la violencia creciente de su esposo. Dante le había suplicado que lo dejara matar a Arthur. Podía hacerlo desaparecer sin dejar rastro. Pero Nora, aterrada por las consecuencias políticas y el peligro que eso implicaría para él, siempre se negó. Entonces quedó embarazada. Dante cerró los ojos con fuerza. Su mandíbula se tensó hasta doler. Recordó el día en que se lo dijo. Arthur era infértil desde hacía años. Un secreto bien guardado. Ese bebé no era del fiscal del distrito. Era del jefe mafioso. Jefe, dijo Leo en voz baja, sacándolo de sus pensamientos. Se acercó con una tableta elegante en las manos. Saqué las cámaras cerca de la mansión del fiscal. No fue un asalto al azar. Dante se puso de pie lentamente. Muéstramelo. Leo reprodujo el video. Era granulado, atravesado por la lluvia, pero lo suficientemente claro. Una camioneta sin placas se detuvo en la parte trasera de la mansión Sullivan. 2 hombres bajaron. No llevaban máscaras. Eran conocidos sicarios de la mafia irlandesa, los O'Connor, los rivales más odiados de Dante. Pero lo que le heló la sangre fue lo siguiente. La puerta trasera se abrió. Arthur Sullivan estaba allí, con una bata de seda. Habló con los hombres. Se hizo a un lado, y los dejó entrar a su casa. 5 minutos después, los sicarios arrastraban a una Nora herida y luchando. Ella se defendía como una fiera,
logró soltarse y escapó corriendo bajo la lluvia, mientras ellos, quizás alertados por una sirena cercana, regresaban a la camioneta. Arthur está hundido en deudas de juego, explicó Leo, con la voz tensa de rabia contenida. Debe millones a los O'Connor. La oficina del fiscal iba a incautar sus contenedores de envío. Él hizo un trato, entregó a Nora a cambio de borrar su deuda y salvar su vida. Un silencio sofocante cayó sobre la sala de espera. Dante no gritó. No rompió nada. Fue peor. Toda humanidad desapareció de su rostro, dejando solo al depredador frío que gobernaba el submundo de la ciudad. Leo, dijo Dante en un susurro que sonaba como una sentencia de muerte. Sí, jefe. Encuentra a Arthur Sullivan. No lo mates. Llévalo a la instalación del matadero en el lado sur. Quiero que siga respirando cuando llegue. Levantó la mirada. Y los O'Connor, esta noche los borramos del mapa. Cada teniente, cada capo, cada uno de ellos. Soldado. Quiero las calles bañadas en rojo antes del amanecer. Antes de que Leo pudiera asentir, las pesadas puertas dobles del ala quirúrgica se abrieron de golpe. El doctor Boyd salió con el uniforme quirúrgico manchado y la mascarilla bajada hasta el cuello. Se le veía exhausto. Dante estaba frente a él antes de que pudiera siquiera tomar aire por completo. ¿Está viva?, exigió Dante. El doctor Boyd tragó saliva, intimidado por la fuerza imponente del hombre. Está viva. Logramos estabilizar la hemorragia interna. Sufrió un trauma contundente severo que provocó un desprendimiento parcial de placenta. Fue increíblemente cercano. Si hubiera llegado 5 minutos más tarde, habría muerto desangrada. Dante sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies, el alivio golpeándolo con la fuerza de un impacto físico. ¿El bebé? El latido fetal bajó, pero está estabilizado, dijo el doctor Boyd con suavidad. Es una luchadora, señor Corvino, pero está fuertemente sedada. No despertará en unas horas. Quiero que la trasladen a un piso privado. Ahora. Ninguna enfermera ni doctor entra a esa habitación sin ser verificado por mis hombres. Y su nombre se borra del registro del hospital. Para el mundo, Nora Sullivan no llegó aquí esta noche. El doctor Boyd asintió rápidamente. Por supuesto. Haré los arreglos. Mientras el médico se alejaba apresurado, Dante se giró hacia la ventana del pasillo, mirando el extenso horizonte de la ciudad empapada por la lluvia. Había pasado su vida construyendo un imperio de sombras, creyendo que no era capaz de traer nada más que destrucción al mundo. Pero Nora había cambiado las reglas. Ella llevaba su luz. Su legado. Y casi lo había pagado con su vida por culpa de la deuda de un cobarde. Arthur Sullivan creyó que podía intercambiar a su esposa para salvarse. Los O'Connor creyeron que podían tocar lo que pertenecía a Dante Corvino y seguir vivos hasta ver el amanecer. Ambos estaban a punto de aprender que existen destinos mucho peores que la muerte. El jefe mafioso ajustó sus puños. La sangre seca en la tela era un recordatorio de la promesa que le había hecho. Si alguna vez me necesitas, pase lo que pase. Dante se alejó de la ventana. Sus ojos estaban vacíos, muertos. Leo, ordenó en el silencio del pasillo del hospital. Pongámonos a trabajar. La instalación de empaque de carne del lado sur era una tumba cavernosa de acero inoxidable y escarcha. El aire en el interior, a 36 grados, olía débilmente a lejía, cobre viejo y el inconfundible frío de la muerte. Arthur Sullivan, el fiscal del distrito Niño de Oro de Chicago, temblaba violentamente. Estaba atado a una silla de acero pesada, anclada al suelo de concreto, aún con su bata de seda con monograma, aunque ahora empapada de agua helada. Su imagen impecable, el cabello perfectamente peinado, la arrogancia política, se había desmoronado por completo. Respiraba con dificultad, los ojos moviéndose frenéticamente por la penumbra, tratando de identificar las formas en la oscuridad. Había esperado a los irlandeses. Había esperado a los matones de Declan O'Connor. Pero cuando las puertas metálicas se abrieron con un chirrido pesado, el hombre que entró no era Declan O'Connor. Era Dante Corvino. El aliento de Arthur se atoró en su garganta. Su carrera política se había construido prometiendo destruir el sindicato Corvino. Conocía el rostro del hombre que tenía delante.
Pero verlo en carne y hueso, irradiando una calma letal y sofocante, era completamente distinto a una fotografía en un informe policial. Dante caminó lentamente, sus zapatos de cuero italiano resonando contra el concreto. Se detuvo a 1,5 metros de Arthur. No llevaba arma. No la necesitaba. La gravedad de su presencia hacía que la sala congelada pareciera aún más pequeña. Corvino, jadeó Arthur, intentando recuperar su arrogancia de tribunal. ¿Qué significa esto? Estás secuestrando a un fiscal del distrito en funciones. El FBI va a destrozar esta ciudad buscándome. Lo que sea que los O'Connor te prometieron, yo puedo duplicarlo. Tengo inmunidad, tengo acuerdos. Cállate, dijo Dante. No fue un grito. Fue un murmullo. Pero golpeó a Arthur como un impacto físico. El fiscal cerró la boca de inmediato. Leo Costello emergió de las sombras con un maletín negro elegante. Lo colocó sobre una mesa de acero inoxidable y lo abrió. No me interesan tus acuerdos, Arthur, dijo Dante con voz completamente desprovista de emoción. Y no me interesa los O'Connor. De hecho, cuando salga el sol, el sindicato O'Connor no será más que un recuerdo. Hizo una pausa. Mis hombres ya están visitando los astilleros de Declan, sus clubes nocturnos. Y su residencia en las afueras de la ciudad. No quedará rastro de la mafia irlandesa para cobrar tus deudas de juego. Los ojos de Arthur se abrieron con terror. ¿Entonces por qué estoy aquí? Jadeó. Si vas a eliminarlos, deberías agradecerme. Yo les di una distracción esta noche. La mandíbula de Dante se tensó. En sus ojos de obsidiana apareció un destello de rabia monstruosa. Se inclinó hacia adelante, apoyando ambas manos en los reposabrazos de la silla, dejando su rostro a centímetros del fiscal. La distracción, susurró Dante, con el hielo en la voz agrietándose para revelar el infierno debajo, fue Nora. Arthur se quedó helado. Por un segundo, su mente entrenada políticamente no logró conectar las piezas, el jefe mafioso intocable, y su esposa silenciosa y golpeada. Entonces la comprensión cayó como un golpe, drenándole el color del rostro. Tú, balbuceó Arthur, mirándolo fijamente. De repente, una risa torcida y desesperada salió de su pecho. Oh, Dios, eres tú. El rumor. Las noches tardías. Tú eres el de ella. Ya sabía que el bebé no era mío. He sido estéril por 5 años. Pensé que se acostaba con algún socio mediocre de la firma. No iba a permitir que cargara con un hijo bastardo mientras yo corría hacia el Senado. Habría arruinado mi campaña. Las manos de Dante se movieron de golpe. Sus dedos rodearon la garganta de Arthur, apretando con una presión calculada y agonizante. Arthur se atragantó, arañando inútilmente las bridas que le sujetaban las muñecas. La vendiste, dijo Dante, observando cómo el oxígeno abandonaba el rostro del fiscal. Entregaste a una mujer embarazada a unos carniceros para limpiar tus cuentas y salvar tus aspiraciones políticas. Dante lo soltó de golpe. Arthur cayó hacia adelante, tosiendo y jadeando el aire helado. Podría matarte ahora mismo, continuó Dante con calma. Tardaría menos de 1 minuto. Tenemos incineradores en la parte trasera que alcanzan los 2.000 grados. Simplemente dejarías de existir. Hizo una pausa. Pero la muerte es un descanso, Arthur. Y yo no pienso darte descanso. Dante hizo un gesto a Leo. Leo dio un paso adelante y sacó una pila de documentos del maletín. Los colocó sobre una carpeta y los empujó bajo la cara del fiscal. ¿Qué es esto? Jadeó Arthur. Transferencias bancarias desde tus cuentas secretas en las Islas Caimán moviendo millones de dólares en fondos de campaña robados directamente al sindicato O'Connor, explicó Leo con frialdad. Y un borrador de confesión detallando cómo tú, fiscal del distrito Arthur Sullivan, has estado dirigiendo secretamente el tráfico de narcóticos de la mafia irlandesa, usando tu oficina para eliminar rivales. No voy a firmar eso, escupió Arthur, recuperando un instante de rebeldía. Es una mentira. El FBI sabrá que es falso. No será una falsificación, dijo Dante, señalando las sombras. 2 ejecutores avanzaron. Uno agarró la mano derecha de Arthur, forzando sus dedos a abrirse.
El otro sostenía una pistola táctica con silenciador. No necesitamos tu firma, explicó Dante con frialdad. Solo tus huellas. Arthur negó con la cabeza, aterrorizado. Tus huellas irán en estos documentos. Tus huellas estarán en el arma que mató a Declano con Nora hace 30 minutos. Y tu teléfono encriptado, que tomamos de tu casa, ha estado conectándose a las torres celulares en cada lugar donde murió un teniente esta noche. El horror verdadero empezó a asentarse en Arthur. No, no pueden hacer esto, soy el fiscal, soy la víctima. Mañana por la mañana, interrumpió Dante, con voz de sentencia, el FBI encontrará estos documentos en una caja de seguridad a tu nombre. Encontrarán las armas en el maletero de tu coche. No serás recordado como víctima, Arthur. Serás recordado como el político más corrupto y violento en la historia de Chicago. Un hombre que intentó tomar control de un cártel y que hizo atacar a su propia esposa para cubrir sus huellas. Los ejecutores presionaron el pulgar de Arthur contra la tinta y luego sobre los papeles. Después colocaron la pistola en su mano temblorosa, asegurando las huellas en el metal. Vas a ir a prisión federal, Arthur, susurró Dante, inclinándose. No una prisión cómoda de cuello blanco. Una de máxima seguridad. Se detuvo. Y dime, ¿quién crees que manda en los bloques de celdas de esas prisiones? Arthur comenzó a llorar. Un sonido patético, roto, que rebotó en las paredes de acero congelado. Y entonces comprendió, con certeza aplastante, que Dante Corvino no solo lo había vencido. Lo había borrado por completo. Mis hombres te estarán esperando, dijo Dante, dándole la espalda al político destruido. Se encargarán de que vivas una vida muy, muy larga. Y cada día recordarás la noche en que intentaste arrojar a mi familia a los lobos. Vamos, Leo, ordenó Dante mientras caminaba hacia la salida. Necesito volver al hospital. El sol de la mañana sobre Chicago atravesó las densas nubes grises de la tormenta, tiñendo de dorado cálido el ala VIP de recuperación del centro médico Street Jude. Todo el piso estaba en silencio absoluto, salvo el pitido rítmico y constante del monitor cardíaco en la habitación 412. Nora Sullivan emergió lentamente de la profundidad pesada de la anestesia. Su cuerpo se sentía ajeno. Un paisaje de dolor, moretones y una punzada sorda en el abdomen. El pánico, agudo e inmediato, atravesó su mente aún nublada por los medicamentos. Jadeó, abriendo los ojos de golpe, mientras sus manos volaban instintivamente hacia su vientre. Está a salvo. La voz era un ancla baja y firme en el caos. Nora giró la cabeza, haciendo una mueca de dolor cuando los músculos del cuello protestaron. Dante estaba sentado en una silla de cuero junto a la cama. Se veía impecable. Ya no llevaba el traje manchado de sangre de la noche anterior. Ahora vestía una chaqueta gris carbón y una camisa blanca. No había una sola marca de violencia en él. Pero Nora lo conocía demasiado bien. Podía ver las sombras de agotamiento bajo sus ojos oscuros y la tensión rígida en sus hombros, esa que solo aparece cuando alguien acaba de volver de una guerra. Se inclinó hacia ella y tomó su mano temblorosa con suavidad. Su toque era cálido, completamente opuesto a la brutalidad fría que mostraba al mundo. El bebé está bien, Nora, repitió Dante en voz baja, mientras su pulgar acariciaba el dorso de sus nudillos. El doctor Boyd confirmó que el desgarro placentario fue leve. Ambos van a estar perfectamente bien. Las lágrimas comenzaron a desbordarse de los ojos de Nora, recorriendo sus mejillas pálidas y golpeadas. El recuerdo de la lluvia, las manos brutales de los sicarios irlandeses y la aterradora traición de Arthur la inundó de golpe. Arthur, susurró con voz quebrada. Él los dejó entrar, Dante. Se quedó ahí mirando cómo me llevaban. Lo sé, respondió Dante. No había ira en su voz. Solo una frialdad absoluta, definitiva. Arthur ya no es un problema. El corazón de Nora se detuvo un segundo. Dante, si mataste a un fiscal del distrito, el gobierno federal nunca va a dejar de perseguirte. No puedes declarar la guerra al FBI. Dante esbozó una leve sonrisa tranquila. Tomó el control remoto de la mesa junto a la cama y bajó el volumen de la televisión en la pared. El noticiero local transmitía en vivo desde las escaleras del Tribunal Federal.
El titular en la parte inferior decía: Masacre en el Bajomundo, día del arresto de Artur Sullivan. Nora miró la pantalla, sin poder creerlo. La voz de la reportera sonaba agitada. Las autoridades califican esto como la noche más sangrienta en la historia de Chicago. El sindicato criminal O'Connor ha sido prácticamente desmantelado en una serie de ataques coordinados en toda la ciudad. Pero la verdadera sorpresa llegó al amanecer, cuando agentes del FBI arrestaron al fiscal del distrito Artur Sullivan. Fuentes confirman que se encontraron armas vinculadas directamente con los asesinatos de la cúpula O'Connor en posesión de Sullivan, junto con una enorme cantidad de documentos financieros offshore que prueban que el fiscal no solo lavaba dinero para la mafia, sino que también orquestaba una toma de poder violenta. En la pantalla aparecía Artur, todavía con su bata de seda arruinada y empapada, siendo empujado hacia un vehículo blindado del FBI. Se veía vacío. Destruido. Gritaba hacia las cámaras algo sobre Dante Corvino, pero los reporteros lo ignoraban como si fueran delirios de un político corrupto acorralado. Dante apagó el televisor. Nora apartó la mirada lentamente de la pantalla y clavó sus ojos verdes en él. Comprendió de inmediato la magnitud total de lo que había ocurrido. La planificación meticulosa. La destrucción absoluta de Artur sin dejar una sola pista que condujera a la familia Corvino. Era aterrador. Era brillante. Y lo había hecho todo por ella. Se irá por el resto de su vida, dijo Dante en voz baja, observándola con cuidado. Morirá en una prisión federal, completamente deshonrado. Él nunca volverá a acercarse a ti ni a nuestro hijo. Nora no retiró la mano. En cambio, giró la palma hacia arriba y entrelazó sus dedos con los de él con fuerza. Había pasado años intentando ser la esposa política perfecta, reduciéndose a sí misma para encajar en el mundo respetable y abusivo de Artur. Había creído que la luz era segura y que las sombras eran peligrosas. Pero la luz casi la había matado. La sombra la había salvado. Iniciaste una guerra por mí, susurró Nora. Terminé una guerra por ti, corrigió Dante con suavidad. Se puso de pie y se inclinó sobre la cama del hospital para depositar un beso suave, reverente, en su frente vendada. Ya no hay más escondites, Nora. No más teléfonos desechables ni minutos robados en callejones. Los O'Connor han desaparecido. Artur está enterrado. A partir de este momento, eres un fantasma para tu antigua vida. Nora cerró los ojos, sintiendo una paz profunda y agotadora por primera vez en su vida adulta. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora sanas, dijo Dante, con una voz convertida en juramento protector. Y cuando estés lista para salir de esta habitación, no saldrás como la víctima de un político roto. Saldrás como Nora Corvino, y esta ciudad te pertenecerá. Ella lo miró, el hombre que gobernaba el submundo de Chicago, que comandaba asesinos y movía imperios, y solo vio al padre de su hijo, al hombre que había contestado su llamada cuando no le quedaba nada. Está bien, susurró, con una nueva fuerza encendiéndose en su pecho. Llévame a casa, Dante. La extensa mansión Corvino en Lake Forest se alzaba como una fortaleza moderna de piedra caliza y hierro negro, protegida de las miradas del mundo por acres de antiguos robles. Habían pasado exactamente 14 meses desde la noche en que Nora Sullivan fue ingresada en el centro médico Street Jude. Para la élite de Chicago, la esposa del fiscal había desaparecido discretamente tras el escándalo catastrófico que llevó a Artur Sullivan a una prisión federal de máxima seguridad. Se había retirado de la vida social, borrándose por completo de las páginas de la alta sociedad. Pero dentro de las paredes ocultas y fuertemente vigiladas del submundo, Nora no había desaparecido. Había ascendido. La luz del sol entraba por los ventanales del ala oeste de la mansión, iluminando las motas de polvo suspendidas en el aire. Nora estaba sentada detrás de un enorme escritorio de caoba en su estudio privado. Vestía una blusa de seda verde esmeralda, su postura impecable, completamente distinta a la mujer rota que una vez tembló bajo la lluvia. En la habitación contigua, el suave y alegre balbuceo de Matteo Corvino, de 10 meses, resonaba desde la puerta abierta. Nora no era solo la esposa de Dante. Se había convertido en la arquitecta del futuro legítimo del sindicato. Dante controlaba las calles,
los muelles y las sombras. Pero Nora controlaba la luz. Usando la misma precisión meticulosa que había perfeccionado durante años en el mundo de la política, había tomado el control de las operaciones de lavado de dinero, adquisiciones inmobiliarias y estructuras benéficas de la familia Corvino. Golpeaba un bolígrafo plateado contra un grueso libro contable de cuero. Sus ojos verdes se estrecharon. Los números eran demasiado perfectos. Las pesadas puertas de roble se abrieron y Leo Costello entró, bajando la mirada respetuosamente hasta que Nora le dio permiso para hablar. «Me pidió verme, señora Corvino». «Sí, Leo». «Cierra la puerta», dijo Nora, con una voz suave pero con un filo de autoridad heredado de su esposo. «He estado revisando los informes trimestrales de los proyectos de construcción del lado sur, específicamente los contratos municipales supervisados por Víctor Rossi». La expresión de Leo se tensó apenas. Víctor era un capo de alto rango, una reliquia del viejo régimen, y despreciaba que la nueva esposa del jefe tuviera control sobre las finanzas del clan. ¿Hay algún problema con los registros?, preguntó Leo con cautela. En la superficie, no, respondió Nora. Giró el libro contable y señaló una columna de gastos. Pero yo pasé 5 años manejando las finanzas de campaña de Artur. Sé cómo luce una empresa fantasma cuando está sangrando dinero. Víctor está inflando el costo del acero y desviando el excedente a una compañía en Delaware. Leo dio un paso adelante, examinando los números. ¿Cuánto? 3 millones en los últimos 2 trimestres, dijo Nora con frialdad. Pero el robo no es lo que me preocupa. Es lo que está haciendo con ese capital. Sacó una carpeta secundaria y la arrojó sobre el escritorio. La empresa en Delaware está alquilando almacenes en la costa este. Espacios ocupados por restos del sindicato griego. Leo se quedó inmóvil. Víctor no solo está robando, está financiando una facción rival para desafiar el monopolio de Dante sobre las rutas de envío. El silencio llenó el estudio. La traición dentro de la familia era una sentencia de muerte. Informaré al jefe de inmediato, dijo Leo, llevando instintivamente la mano hacia su arma oculta. Víctor no verá el mañana. No, ordenó Nora, deteniendo a Leo en seco. Dante está en negociaciones con los sindicatos en el centro. No voy a permitir que se distraiga por una rata dentro de su propia casa. Tráeme a Víctor a mi oficina en 1 hora. Leo dudó. Una chispa de preocupación genuina cruzó su rostro normalmente imperturbable. Con respeto, señora Corvino. Víctor es un hombre peligroso. Cuando se dé cuenta de que ha sido descubierto, no reaccionará de forma razonable. El jefe debería encargarse de esto. Nora se levantó. Rodeó el escritorio con una calma absoluta e inquebrantable. Los hombres de esta familia deben entender que Dante y yo no somos entidades separadas, Leo. Si me desafían a mí, lo están desafiando a él. Y si me escondo detrás de mi esposo, siempre me verán como una debilidad. Lo miró directamente a los ojos. Tráelo. Entendido. Leo salió de la habitación. 1 hora después, Víctor Rossi entró con paso arrogante en el estudio. Era un hombre de pecho ancho, cuello grueso y ojos fríos y soberbios. No esperó invitación para sentarse. Se dejó caer en la silla de cuero frente al escritorio, cruzando los brazos. «Querías verme, Nora», dijo Víctor, omitiendo intencionalmente su título. «Sé breve. El lado legal del negocio será de 9 a 5, pero el mundo real no se detiene». Nora no reaccionó a la falta de respeto. Simplemente deslizó una carpeta sobre la superficie de caoba. «Quería hablar de tu retiro, Víctor», dijo con calma. Víctor frunció el ceño y tomó la carpeta. Al pasar las páginas, estados bancarios, fotos de vigilancia de sus almacenes en Delaware, manifiestos de envío, la arrogancia en su rostro se desvaneció, reemplazada por una ira oscura y un pánico creciente. «¿De dónde sacaste esto?», exigió, bajando la voz a una amenaza grave. «Has estado espiando a un capo. Eres una estúpida niña. No entiendes cómo funciona esta familia». Nora respondió con frialdad. «Has estado drenando las operaciones legales de Dante para financiar una guerra contra él. Pensaste que porque uso seda y arrullo a un bebé no me daría cuenta de 3 millones faltantes en pedidos de concreto.
Víctor golpeó el escritorio y se puso de pie de golpe. Su enorme figura era intimidante, una sombra de la violencia que Nora había sufrido un año atrás. Pero esta vez, su pulso no se aceleró. No retrocedió. Yo sangro por este sindicato. Rugió Víctor, inclinándose sobre el escritorio. No voy a ser sermoneado por los restos de un político. Le diré a Dante que estos registros son falsificados. Él creerá a un capo antes que a una mujer que apenas conoce las reglas de la calle. No le dirás nada a Dante. Una voz grave resonó desde la puerta. Víctor se quedó inmóvil. El color desapareció de su rostro. Dante entró en la habitación. Había regresado antes de lo esperado. No parecía enojado. Parecía completamente despojado de misericordia. Se acercó al lado de Nora, su presencia una muralla de autoridad letal. Colocó una mano suavemente sobre el hombro de ella. Mi esposa encontró la corrupción en nuestra base, Víctor, dijo Dante con voz peligrosamente baja. Rastreó tu traición. Reunió las pruebas. Te hizo venir. Lo único que me dejó a mí fue sacar la basura. Víctor retrocedió, levantando las manos en una súplica desesperada. Jefe, por favor, es un malentendido. Los griegos se acercaron a mí. Solo estaba jugando con ellos. Dante ni siquiera lo miró. Miró a Nora, esperando una respuesta silenciosa. Era ella quien decidía. Nora observó al hombre que había subestimado su fuerza, que había pensado que podía fracturar el imperio que ella y Dante estaban construyendo para su hijo. Despójenlo de sus activos, vacíen sus cuentas en el fondo familiar y asegúrense de que nunca vuelva a pisar Chicago, dijo con voz fría como el hierro. Encárgate de él. Dante sonrió. Una expresión oscura, aterradora, que prometía destrucción absoluta. Asintió hacia la puerta, donde Leo Castello y dos hombres armados ya esperaban en silencio. Ya oyeron a la matriarca, ordenó Dante. Llévenselo abajo. Mientras Víctor era arrastrado fuera del estudio, gritando y suplicando a lo largo del pasillo, Dante volvió su atención a su esposa. Le apartó un mechón de cabello detrás de la oreja, acariciando con el pulgar la línea perfecta de su mandíbula. Lo manejaste de forma brillante, murmuró, con orgullo profundo y adoración oscura en la mirada. Aprendí de los mejores, respondió Nora, cubriendo su mano con la suya. Desde la habitación del bebé, Matteo soltó un chillido alegre. Dante y Nora giraron la cabeza hacia el sonido, y la oscuridad de su mundo quedó completamente eclipsada por la luz que habían construido dentro de él. Ya no eran solo un jefe mafioso y una esposa fugitiva. Eran un imperio. Y que Dios ayudara a cualquiera que intentara destruirlo. El viaje de Nora, de víctima sangrante y traicionada a matriarca indiscutible de un imperio criminal, es un testimonio del poder transformador de la supervivencia. Al abrazar la oscuridad que la salvó, desmanteló la corrupción de su pasado y aseguró el futuro de su familia. En última instancia, el verdadero poder no se encuentra en vivir una vida perfecta, sino en gobernar la sombra sin miedo.